Buen día, buenas tardes, mi nombre es Francisco Lozano y vamos a revisar los aspectos generales del aparato endocrino, que es un tema relativamente sencillo e introductorio. Eh, es importante que complementen lo que se dice en esta clase con la bibliografía que ustedes quieran, ¿no? Ya sea el Boron, ya puede ser el Guyton, el Kaplan, Constanzo, cualquier libro de fisiología, pero no se queden con solamente lo que veremos ahorita. El objetivo del día de hoy es muy sencillo: demostrar y entender el funcionamiento de la mayoría de las hormonas, cuáles son los tipos, cómo actúan, de dónde salen, ¿sí? Y eso nos va a poder llevar a entender de manera más completa los siguientes temas. Entonces, tenemos aquí hormonas. Tenemos que empezar a distinguir estos tipos de hormonas. ¿Entre cuáles? Entre las que son solubles en lípidos y las que son solubles en agua. Empezamos con las que son solubles en lípidos o liposolubles, y estas principalmente son las que tienen un anillo o una base esteroidea. Ustedes ya conocen por bioquímica que los esteroides tienen ciertos anillos, y estos esteroides son grasas y atraviesan fácilmente las membranas. Otro tipo de hormonas que también están dentro de esta categoría, pero estrictamente no son liposolubles, son las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Aunque no sean liposolubles, aunque no sean esteroideas, actúan de la misma manera. ¿Dónde se encuentran los receptores de este tipo de hormonas, como vemos aquí? Se encuentran principalmente en el núcleo. Y entonces, estas hormonas no actúan en otro lugar más que no sea el núcleo. Tendrán sus excepciones donde otras hormonas actuarán en otros sitios de las células, pero como regla general, las hormonas liposolubles actúan en el núcleo. ¿Y qué hacen en el núcleo? Como vemos en la tabla, estimula la síntesis de proteínas específicas. ¿Ok? Aquí podemos ver en la imagen de la célula que la hormona liposoluble actúa en el receptor nuclear para aumentar la síntesis de RNA, y esto nos lleva a la síntesis de proteína. ¿Ok? Algo interesante que aquí no nos ha mencionado es que estas hormonas no están almacenadas relativamente en ningún lado, a excepción de las hormonas tiroideas. Las hormonas liposolubles, a excepción de las hormonas tiroideas, se están sintetizando conforme se va necesitando. Es decir, aquí hay una glándula, ¿sí? Esa glándula recibe una señal, ¿sí? Y entonces esa señal hace que la glándula empiece a producir sus hormonas esteroideas y las libere a la sangre. Lo vuelvo a repetir, las hormonas esteroideas se sintetizan en glándulas, como podemos ver aquí. Esas glándulas reciben una señal que empiezan a activar la maquinaria de la glándula para producir esta hormona conforme se vaya necesitando. Y eso lo podemos contrastar con la otra, con las otros tipos de hormonas que ahorita vamos a ver. Algo importante de estas hormonas liposolubles, incluyendo tiroideas y esteroideas, es que viajan en la sangre unidas a proteínas. ¿Ok? No viajan disueltas. Tienen cierto porcentaje que viaja disuelto, pero la gran mayoría viaja unido a proteínas. Te vamos a hablar un poquito de eso. Y al estar unido a proteínas en el plasma, estas tienen una vida media muy larga,
¿Qué significa vida media? Pues la cantidad de tiempo que tarda en disminuir la concentración de una sustancia en sangre a la mitad. Y bueno, las hormonas liposolubles son estas que acabamos de mencionar, receptores, ¿dónde están? Dentro de la célula, adentro del núcleo, estimulan la síntesis de proteínas, se sintetizan mientras se van necesitando, excepción las hormonas tiroideas, se unen para su transporte en plasma a proteínas acarreadoras, tienen cierta porción libre que está disuelta en plasma, pero la mayoría está unida a proteínas y su vida media suele ser muy larga. ¿Por qué? Porque están unidos a proteínas y estas no se van a tirar por ningún lado. Seguimos ahora con las hormonas que son liposolubles. Las hormonas liposolubles, ¿dónde actúan? Actúan en la superficie de la membrana. Aquí podemos ver algunos ejemplos de hormonas hidrosolubles, como lo pueden ser péptidos o aminas biogénicas. Entonces, estas hormonas actúan sobre su receptor de membrana que está en la membrana, fuera de la célula o a través de la membrana celular, como lo quieran decir, y su acción no es directamente sobre el núcleo. Su acción es la producción de segundos mensajeros. Y ustedes conocen gran variedad de segundos mensajeros. Aquí tenemos como ejemplo el AMP cíclico, calcio, IP3, diacilglicerol. ¿Ok? Y saben que la mayoría de estos están influenciados por la acción inicial de una proteína G. Entonces, podemos decir que las hormonas hidrosolubles actúan sobre receptores de membrana para activar a proteínas G y producir segundos mensajeros. Esta es una generalización, porque la proteína G no es la única forma de señalización celular. Finalmente, el efecto es alteración de las proteínas, regulación de las proteínas por medio de fosforilación, desfosforilación, ¿sí? Alteraciones alostéricas que va a llevar a su regulación enzimática. Ustedes ya conocen algunos ejemplos de las aminas biógenas, de los péptidos, como lo vieron en el sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos que a diferencia de las hormonas liposolubles, las hormonas hidrosolubles se almacenan en vesículas. Entonces tenemos que una célula adentro tiene vesículas y al momento que le llega una señal, ¿qué hace esa glándula? Libera hormona. Pero esta glándula ya la tiene almacenada, a contraparte de las liposolubles que se van produciendo mientras se van necesitando. En algunos casos, y es importante recalcar, las hormonas hidrosolubles suelen liberarse junto con sus precursores. Esos precursores de hormonas hidrosolubles se llaman prohormonas. Entonces, estas prohormonas suelen romperse en una hormona activa y un péptido o cadena terminal. Ustedes vieron en biología celular los diferentes procesos que se llevan a cabo para la síntesis de proteínas. Y ustedes saben que una proteína inicialmente no se sintetiza de la manera que se le va a liberar al plasma. Se sintetiza como un péptido muy largo al que se le van cortando secciones. Y esas secciones que se le van cortando son los péptidos inactivos. Entonces nosotros, cuando medimos este tipo de hormonas, también podemos medir los péptidos inactivos. Esto se va a tomar en cuenta cuando veamos páncreas endocrino. Y a diferencia de las hormonas liposolubles, las hormonas hidrosolubles viajan disueltas en plasma,
no unidas a proteínas. Es muy raro que una hormona hidrosoluble viaje a unida a proteínas. Y su tiempo de acción, al no estar unidas a nada, es muy corto. Su vida media es muy corta. Entonces, tenemos aquí un resumen, si ustedes lo quieren volver a revisar con mucha calma, donde se depositan las hormonas liposolubles en ningún lado, las hormonas hidrosolubles tienen vesículas de donde salen, cuál es su interacción con la membrana celular de las liposolubles, difunden a través de la membrana celular, las hidrosolubles tienen receptores, el receptor de las liposolubles es en el núcleo o en el citoplasma, el receptor de las hormonas peptídicas o amínicas es sobre la membrana celular. La acción de las hormonas esteroideas o liposolubles es la transcripción genética, principalmente, qué bueno que lo dicen, y la acción de las hormonas peptídicas y amínicas son transducción por medio de cascadas o segundos mensajeros. El plazo de respuesta suele ser corto para las hormonas peptídicas y amínicas y las hormonas esteroideas pueden tardar mucho tiempo en actuar, ya sea porque permanecen unidas a las proteínas del plasma o porque su acción depende de la síntesis de proteínas, que es un proceso relativamente tardado. Podemos ver en esta diapositiva la clasificación química de algunas hormonas seleccionadas. Es una lista que incluye las más comunes, es una lista corta, y podemos ver aquí algunas hormonas, las hormonas peptídicas y las derivadas de aminoácidos, que suelen ser en su mayoría hidrosolubles. También podemos ver, en este caso, las hormonas esteroideas, que suelen ser liposolubles. Podemos agregar a la lista de liposolubles la tiroxina y la triiodotironina, aunque por su estructura se comportan así. Entonces, ¿estas dónde actúan? Ok, actúan en el núcleo. Y el resto suelen actuar sobre receptores de membrana celular. La acción de las hormonas esteroideas suele ser, ok, larga. Y entonces aquí tenemos una lista que nos suele ayudar. Aunque, como veremos más adelante, todas estas hormonas se van a mencionar en algún momento del curso de fisiología. Algunas ya las conocen, algunas ya hasta las están viendo y van a decir, ah, esta ya la conozco, ya la vi. Entonces, vamos a continuar. En fisiología del sistema endocrino tenemos algo que se llama retroalimentación. Y esa retroalimentación ya habíamos mencionado al inicio del curso de fisiología cuando es homeostasis. Tiene que haber un sensor. Ese sensor libera una hormona. Esa hormona actúa sobre un blanco. Ese blanco libera otra hormona. Y esa hormona actúa finalmente sobre otro blanco. Pero no es tan simple como esto. Como podemos ver, la segunda hormona que se liberó actúa de manera negativa, inhibiendo la liberación de la primera hormona. Esta es una retroalimentación simple. Y es uno de los ejemplos más claros en fisiología. Y ahora vamos a aplicar este ejemplo a uno de verdad. Tenemos la corteza cerebral, que en situaciones de estrés manda señales al hipotálamo, que es una zona del encéfalo, para liberar una hormona. ¿Cuál es esa hormona? La CRH, que es Corticotropin Release Hormone, hormona liberadora de corticotropina. Esa hormona actúa sobre la hipófisis anterior para liberar otra hormona. ¿Cuál es esa hormona que libera ahora? La ACTH. Y la ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal para liberar otra hormona. ¿Cuál es esa hormona? Cortisol. Y ese cortisol actúa sobre los tejidos diana para llevar a cabo sus acciones, ya sea aumentar la presión arterial, resistencia a la insulina.
Entonces podemos ver que el hipotálamo libera una hormona que actúa sobre la hipófisis anterior para liberar otra hormona que actúa sobre la corteza suprarrenal para liberar otra hormona, y esa hormona actúa sobre los tejidos diana. Esto es lo clásico del sistema endocrino. Pero si esto sucediera por siempre, la señal continuaría y continuaría y continuaría. Tiene que haber alguien que le avise al de arriba que le baje de onda, que le vaya disminuyendo. Como podemos ver aquí, el cortisol va e inhibe la liberación de ¿quién? De ACTH. Y también va e inhibe la liberación de CRH. Entonces aquí tenemos algo que se llama asa corta, es decir, que la hormona va e inhibe a la liberación de la hormona anterior, en este caso ACTH, el cortisol inhibe la liberación de la ACTH, y algo que se llama ase larga. El cortisol va e inhibe a la liberación de la CRH. Espero que esto lo puedan aplicar en los siguientes ejercicios que vamos a ver. Estábamos hablando un poquito de receptores hace rato, y aquí tenemos algunos ejemplos de hormonas peptídicas. Tenemos la hormona paratiroidea, que actúa sobre un receptor acoplado a una proteína que ustedes ya conocen, que es una proteína G. En este caso, actúa sobre la nitrato ciclasa, MP cíclico, pKa, porque es la subunidad alfa, ¿no? ¿Y es alfa qué? Alfa S. Aquí tenemos otra, que es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética también actúa sobre un receptor de membrana. Pero en este caso termina en la vía de la PLC, porque es una alfa ¿qué? Q. Y finalmente tenemos la hormona liberadora de tirotropina. Y esta hormona liberadora de tirotropina tiene otros mecanismos que hasta ahorita no hemos mencionado, pero en su momento los iremos mencionando, ¿sí? También es una proteína G, pero tiene una vía de señalización un poco diferente, terminando en algunos metabolitos del ácido araquidónico que ustedes ya debieron haber revisado en bioquímica. Otras vías de señalización, otros receptores de membrana. Tenemos dominios de guanilato ciclasa para el péptido atrial natriurético. La insulina con su receptor muy usual, muy específico, que son los dominios de tirosincinasa, que también ustedes revisarán en bioquímica. Y la hormona de crecimiento, que tiene sus receptores acoplados a JAK, que revisaremos en esta clase. Entonces podemos ver que las vías de señalización son múltiples, que son muy importantes, pero también es importante ver que todas estas hormonas que acabamos de revisar son hormonas que actúan sobre la membrana. Y por lo tanto, el tiempo que tardarán en hacer efecto será corto. Las transportan como disueltas en plasma o libres en plasma. Su liberación depende de vesículas preformadas. Tenemos aquí las clásicas que ustedes ya conocen. Todas estas tienen que ver con ¿quién? Con el sistema nervioso autónomo. Beta 1, beta 2, alfa S, alfa 2, alfa I. Ya saben, la alfa Q de la PLC, DAC, IP3 y calcio. Entonces, esta imagen, por si quieren repasar, aquí está todo lo que ya se revisó en los capítulos anteriores. Y tenemos que las hormonas esteroideas, ya les había mencionado, son hormonas que actúan directamente en el núcleo, pero su liberación depende de que haya ¿quién? Colesterol. ¿De dónde viene el colesterol, no? Ustedes ya revisarán en bioquímica esto más a detalle, pero a mí me interesa mucho que ustedes sepan de dónde viene el colesterol, porque si no hay colesterol, no se van a formar hormonas esteroideas o se van a formar en una velocidad más lenta. ¿De dónde viene el colesterol? Bueno, tenemos que mencionar
que aquí voy a poner un intestino y en el intestino llega la comida. Y hay una molécula que se forma en el intestino que se llama kilomicrón. Ese kilomicrón es un transportador del colesterol y triglicéridos que nosotros comemos. Esos kilomicrones llegan al hígado y en el hígado se empaquetan todas esas grasas en forma de algunas sustancias que ustedes ya revisarán después, principalmente en una sustancia que se llama VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, Very Low Density Lipoprotein. Esas VLDL se convertirán a largo plazo en una sustancia que se llama LDL y ese LDL podrá ser captado por la célula que necesita el colesterol y va a llevar a cabo la degradación de esas LDL, la célula o glándula, y la convertirá en la hormona que ellos necesitan. ¿Cuál es la hormona que ellos podrán necesitar? Cualquiera de las hormonas esteroideas para su liberación en el plasma. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para que se formen las hormonas esteroideas? Número 1, la glándula, ¿no? Tenemos que tener una glándula donde se forme esa hormona esteroidea. Pero la glándula necesita sustratos. ¿Cuáles son los sustratos que va a necesitar? Principalmente el LDL. Y ese LDL, ¿por qué lo necesita? Porque en su interior el LDL tiene colesterol y triglicéridos, grasitas de donde se forman las hormonas. ¿Y de dónde vienen los LDL? ¿Quién empaqueta estas grasas? El hígado. ¿Y el hígado de dónde saca esas grasas? De los kilomicrones que vienen de la dieta. ¿Y dónde se absorbe la dieta? En el intestino. Entonces, para tener una síntesis adecuada de hormonas esteroideas, tenemos que tener todo esto. En contraparte, con las hormonas aminas o peptídicas. Son aminoácidos. Solo necesito que haya aminoácidos en el cuerpo. Y estas hormonas esteroideas, ya que se liberaron en la sangre, atraviesan libremente la membrana y se unirán a receptores en el núcleo que van a modificar la síntesis de proteínas como por medio de la transcripción del ARN mensajero y este se va a traducir a proteínas y esas proteínas llevarán a cabo funciones dentro de la célula o fuera de la célula. Pasando a otra parte de esta clase, es que las hormonas no solo viajan disueltas, como ya lo había mencionado, sino algunas viajan unidas a proteínas. ¿Cuáles son las hormonas que viajan unidas a proteínas? Las del grupo liposoluble. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pero si una hormona está unida a proteína, no puedo hacer su efecto. La única hormona que puede hacer efecto es la que está libre. Entonces, si yo tengo un estudio de sangre y en el que pido la hormona tiroxina, le acabo de pedir tiroxina al paciente. El del laboratorio obviamente me va a preguntar, ¿qué tiroxina quiero? ¿Quieres la total? ¿Quieres la libre? ¿Quieres la unida a proteínas? Y aquí tenemos que siempre
existe una hormona que se llama total. Y la hormona total es la suma de la que está unida a proteínas y la libre, pero únicamente la libre es la porción activa. Y siempre hay un equilibrio entre la que está unida a proteínas y la que está libre. Otro punto a destacar en la actividad de las hormonas es que normalmente, bajo condiciones normales, los receptores no suelen estar saturados. Solemos tener un número determinado de hormona en sangre. Aquí tenemos en esta imagen 7 receptores. Y normalmente la concentración de las hormonas suele ser entre 3 y 4. Es un ejemplo. Y entonces, si esa glándula que produce esa hormona empieza a trabajar de más, se va a unir a más receptores. Pero, si esa glándula que produce esa hormona empieza a trabajar de menos, se va a unir a menos receptores. Entonces, es muy fácil ver el efecto en el órgano blanco. ¿Por qué? Porque un exceso de hormona me va a dar manifestaciones de hiperfunción y una disminución de niveles hormonales me va a dar manifestaciones de hipofuncionamiento. Otra cosa que es importante entender de las hormonas es que suele haber algo que se llama resistencia a la acción hormonal. ¿Y por qué sucede esto? Esta imagen ya la habíamos revisado y aquí tenemos la hormona paratiroidea. Pero ¿qué tal si genéticamente no puedo sintetizar la subunidad alfa del complejo de la proteína G? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que la hormona va a llegar aquí, va a querer hacer su acción, se une al receptor, sí, pero el efecto no se lleva a cabo. Entonces, a lo largo del tiempo, el cuerpo va a tratar de compensar produciendo más hormona paratiroidea, más y más y más y más, pero en realidad esa hormona nunca va a hacer su efecto. Y entonces vamos a tener manifestaciones como de que no hubiera esa hormona, cuando la medimos, pues va a haber un chorro, pero el cuerpo va a parecer que no la tiene, pero en sangre va a haber mucha. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la acción hormonal. Son términos muy importantes, son casos que son esenciales para el estudio de la fisiología endocrina. Y finalmente tenemos algo que se llama acción permisiva. La acción permisiva es que se necesita la hormona 1, esa hormona 1 activa o permite que la hormona 2 haga efecto sobre sus receptores. Es decir, necesito a la hormona 1 para que el efecto de la hormona 2 sea visible. Es decir, necesito que la hormona 1 actúe sobre esta célula, ¿sí? Para que la hormona 2 pueda actuar sobre esa misma célula. ¿Sí? Necesito que haya cortisol para que la noradrenalina actúe sobre el receptor alfa 1. Si no hay cortisol, puedo tener toda la noradrenalina del mundo, pero el alfa 1
nunca va a hacer su acción. ¿Cuál sería el efecto? Entonces, si yo inyecto concentraciones elevadas de cortisol por mucho tiempo, ¿cómo va a estar el diámetro de las arteriolas? ¿Cómo van a estar las resistencias vasculares periféricas? Y en último instante, ¿cómo estará la presión arterial? Si ustedes dijeron que el cortisol tiene una acción permisiva y por lo tanto deja que la noradrenalina haga su efecto, produciendo vasoconstricción arteriolar, produciendo disminución del radio arteriolar, aumentando las resistencias vasculares periféricas y a largo plazo produciendo hipertensión arterial, ustedes tienen razón. Entonces, los invito a revisar el capítulo de dónde se sacó esta presentación para complementar lo que acabamos de ver. Muchas gracias.